Hola, ¿qué tal? Soy Servando Montes y les doy la más cordial bienvenida al podcast Lenguaje Oral y Escrito, un proyecto pensado para docentes en servicio y en formación, aunque programas como los que integran esta serie pueden ser de mucha ayuda para padres de familia y público en general, así que los invito a escucharlo. El día de hoy quiero iniciar agradeciendo a todas las personas que me brindaron retroalimentación sobre las estrategias comentadas en el episodio anterior, como Pastor Heredia, José Campos, Daniela Ibarra, Rubí Correa, Liz Valderrama, Yaritzi Olivas, Manuel Mendoza, Norma Palomares, Alonso Amparo, Luz Barrios, Brenda Ponce, Saori Guzmán, Liz López y Patti Lomelí. Lo que analizan y proponen me parece excelente. Los ejemplos, experiencias, reflexiones y todo eso que les entusiasma y me comparten sobre lo que han aprendido acerca de la promoción de la lectura por placer en los niños de 0 a 3 años, me fortalece y me anima para continuar aprendiendo sobre este apasionante tema. Muchas gracias para todos. Y en seguimiento a lo acordado, ahora toca abordar el tema cómo promover el gusto por la lectura en los niños en la etapa de los 4 a los 6 años. Al igual que antes, preparé una serie de 5 sugerencias que integran las mejores orientaciones sobre esta hermosa etapa. Espero que sea de su interés escucharlas y que aprovechen el obsequio digital que tengo al final para ustedes. Antes de pasar a las sugerencias, me gustaría que recordáramos algo a lo que muchas veces no le prestamos atención, pero que es trascendente siempre que se piensa en niños en el periodo que va de los 4 a los 6 años de edad. Y esto es que desde entonces empiezan a notarse las diferencias. Sustento lo que digo en cifras de organismos internacionales como la UNICEF y nacionales provenientes de la propia Secretaría de Educación Pública, las cuales estiman que solamente 1 de 4 niños tuvieron los beneficios de acceder a la educación inicial. Después tenemos que alrededor del 60% se perdió el primer grado de preescolar por distintas razones y pese a ser obligatorio. Pero para dejarlo claro y no enredarlos con más cifras, quiere decir que en México hay miles de niños que llegan a los 4 años de edad y que tendrán su primer contacto con la escuela. Pero esto, lejos de quedarse en una demanda hacia el sistema educativo, me sirve para recordarnos el gran compromiso que las educadoras en preescolar y docentes de primer grado tenemos al representar en ocasiones el primer contacto de los niños con la escuela. Obviamente esto es más común en los medios rurales, pero es una realidad que no podía dejar pasar por alto. Pero bueno, confiando en que el gobierno está haciendo su trabajo y que va avanzando más allá de buenas intenciones, voy a pasar información mucho más agradable. Y esta es las características de los niños en el periodo de los 4 a los 6 años de edad, sobre todo aquellas que debemos destacar por su relación con la promoción de la lectura. Por ejemplo, sabemos bien que a esta edad los niños mejoran su expresión oral y que la mayoría inicia el aprendizaje formal de la lengua escrita. Y no hablemos del avance en comparación a la etapa anterior en cuanto al desarrollo de sus habilidades sociales. Además, en esta etapa aumentan de manera considerable sus habilidades físicas. Así que los niños gustan de correr, saltar, echar maromas y todo lo que rete sus posibilidades. Esto les brinda más autonomía que antes, pero mantiene intacta su iniciativa por explorar el entorno que les rodea. Y paro aquí, porque es esta la primera característica que podemos potenciar para acercarlos a la lectura. Así que aquí empiezo con las sugerencias. La sugerencia número 1 para promover el gusto por la lectura en los niños de esta edad es aprovechar la curiosidad natural del niño. Esto para mostrarles que a través de los libros es posible conocer no solo lo que está a su alrededor y que pueden explorar a través de sus sentidos, sino también lo que está mucho más allá del espacio y tiempo disponibles. Y los niños que tienen la oportunidad y quien los guía saben cómo aprovecharlo. O por qué si no, a esta edad es cuando se interesan por conocer grandes temas reales, extintos o fantásticos, tal como el universo y los animales, los dinosaurios o las princesas y personajes imaginarios. Mi sobrino, por ejemplo, no solo desarrolló el gusto por los libros desde esa edad, sino que incluso aprendió a leer de manera convencional a partir de su interés por conocer a sus personajes favoritos de Pokémon o Pokémon. Ya saben, Pikachu y otros cientos de criaturas de la serie. A esa edad, los niños son capaces de aprender tantas cosas, es a lo que voy, que seguramente ustedes también tendrán muchos ejemplos como el que les cuento. La segunda sugerencia es ser un ejemplo para ellos. Esta invitación deberá estar presente en esta, la anterior y todas las etapas infantiles.
Los adultos que leemos ante y para los niños somos la mejor influencia al respecto. Aquí, sin embargo, entra en juego una adaptación que se presenta en la famosa obra de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, traducida y obsequiada a miles de maestros en México bajo el título Un buen comienzo, la cual habla de permitir y estimular más la simulación de la lectura. Es decir, hay que leer a los niños libros de manera repetida para que ellos los asimilen e incluso memoricen algunas líneas si gustan, para que después, a partir de nuestro ejemplo, ellos mismos abran los libros e imiten su lectura a través de las palabras y partes del texto que recuerden. Claro que esto llega a ocurrir desde la etapa anterior, solo que desde los 4 años en adelante hay más retención y capacidad para conversar sobre sus gustos y preferencias. Así que padres, educadoras y docentes de primer grado, permitan y aplaudan esta simulación. Y claro, si ellos de vez en cuando prefieren agregar algo de su imaginación, bienvenido también. En mi experiencia como docente y asesor en primer grado de educación primaria, puedo asegurarles que ambas formas son frecuentes. La sugerencia número 3 es mantener el interés en la lectura, o iniciarlo, porque sigue siendo un excelente momento para hacerlo. Esta orientación debe recordarnos siempre la necesidad de hacer de la lectura algo entretenido. Recuerden lo que explicaba en el programa anterior sobre cuál era en realidad el fin último de la lectura. Así que para que los niños sean desde ya buenos lectores, debemos motivarlos para que relacionen los libros y el acto de leer en sí con actividades relevantes para su vida. Hagan todo lo debido para que su niño, su alumno, ustedes padres, maestros que los conocen mejor que nadie, disfruten la lectura. Es decir, si le divierten los textos fantásticos, dénselos, preparen el ambiente, dramatícenlos, jueguen con la voz, tanto en la entonación como a interpretar la voz de los personajes. Si al niño o niña les gustan los dinosaurios, los animales salvajes del universo, léanles textos de ese tipo y dejen que hagan todos los cuestionamientos que a los niños les vengan a la mente. Incluso si algunos van mucho más allá de los alcances del texto, porque así son los niños, no les corten su inspiración. Si en cambio notan que prefieren relacionar los textos con su vida real, pues atiendan también ese interés y busquen textos que traten, por ejemplo, de actividades que se realizan por primera vez, como los de mi primer día en la escuela o mis primeras vacaciones o cosas por el estilo. Incluso lean algunos libros de fábulas, porque a pesar de que los personajes sean animales, les dejan enseñanzas comprensibles para los pequeños. En resumen, dejen que los niños elijan sus propios libros y que los vinculen con sus emociones. La cuarta sugerencia puede ser debatible, así que presten mucha atención y si les gusta la aplican y si no les gusta la ignoran y no pasa nada. Recuerden que lo importante es promover el placer por la lectura. Esta sugerencia es preferir calidad que cantidad. ¿En qué? En todo. El tiempo, los textos, las actividades vinculadas a la lectura. ¿Por qué? Porque para esta edad, lo quiera o no, lo haya buscado o no lo haya buscado, a esa edad, si se aplica la disciplina y constancia en la lectura de textos, los niños desarrollan en forma casi natural su acceso a la lengua escrita. Es decir, faltarán en el trabajo específico, pero muy pronto aprenderán a leer y escribir. Y como tanto en el preescolar, en primero de primaria y si se tienen padres dedicados también en el hogar, habrán actividades dirigidas a dicho aprendizaje, es decir, a la llamada alfabetización inicial, que no es motivo de este episodio, sino probablemente de otros. El caso es que durante ese aprendizaje, volviendo al tema, recuerden que lo que buscamos evitar a toda costa es el tedio por la lectura. Evitemos que la aborrezcan. Entonces, repito, la sugerencia es mejor calidad que cantidad. Por ejemplo, para los padres, conversen con los niños y si resulta que en el jardín o en la primaria ese día estuvieron leyendo, trabajando con libros, sean astutos y hagan algo que parece difícil pero que teniendo contacto cercano con ellos se logra. Esto es, interpreten la energía que ese día les queda a sus hijos como para seguir con actividades de promoción lectora. Lo digo porque si ya pasó 1, 2 o más horas del día con libros, no es garantía que vayan a querer más bien lo contrario. Aunque puede haber niños que sí tengan todavía ganas de un libro, creo que lo más común es que los niños prefieran subirse a su bicicleta, usar un videojuego o jugar a cualquier otra cosa y cambiar de actividad. Y ¿saben qué? Es normal. Ustedes pónganse en el lugar de los niños y seguramente harían lo mismo. No saturen entonces a los niños de actividades similares. Recuerden, calidad en lugar de cantidad. Y lo mismo va para las educadoras y docentes de primaria, que sus actividades sean bien planificadas y variadas.
La quinta sugerencia es sobre algo que me han preguntado mucho, sobre todo estudiantes normalistas y padres de familia jóvenes, y tiene que ver con las características de los libros y materiales de lectura para los niños. Y aunque ya mencioné algunas, por ahí entre las otras sugerencias voy a decir algunas cosas más. Lo primero es que si usted quiere y puede invertir en la compra de un libro, piensen en libros que en verdad valgan la pena. Empezando por los autores. A mí, por ejemplo, me gusta mucho lo que produce Anthony Brown, porque además de ser el escritor, él mismo ilustra sus propias historias. Entonces hay una unión entre texto e imagen, diría yo que casi mágica. Un montón de detalles que les gustan en los libros. Pienso en algunos como ¿Cómo te sientes? Para los niños de 4 años, o Mi papá o mi mamá para los de 5 y 6, o La familia de los cerdos, Willy el mago, Willy Yugo, Willy el campeón y todos los de ese personaje que me encanta, y lo mismo a los niños. Y lo bueno que en el caso de México tenemos el Fondo de Cultura Económica, donde está la colección Los Especiales de A la orilla del viento, donde no solo se encuentra Anthony Brown, sino otros autores igual de valiosos. Además, son libros de pasta gruesa, de mucha calidad en sus páginas, texto de buen tamaño, cosidos, excelentes para estas y otras edades, todos muy llamativos y con ilustraciones muy bonitas. Además, a precio razonable. Pero ¿saben qué? Ni siquiera tienen que comprarlos o seguir un autor solo porque alguien se lo recomienda, incluido yo, porque aquí les va algo que en sí mismo debería ser otra sugerencia. Esta es, lleven a sus hijos a la biblioteca y dejen que ellos mismos decidan. En la actualidad, casi todas las bibliotecas cuentan con un área dirigida a los niños más pequeños, con libros de acuerdo a su edad y muy variados, con su respectiva ludoteca, donde además de libros encontrarán rompecabezas, memoramas y juegos didácticos que harán más sencillo que los niños pasen un gran momento y que quieran volver después. Y para terminar con esta quinta sugerencia, recuerden leer libros tanto literarios como informativos, porque son con los que se empiezan en preescolar y en primer grado de primaria. Pero busquen también adivinanzas, trabalenguas y otros juegos de palabras. Eso atrapa a los pequeños. Prueben y me dicen. Y bueno, les recuerdo la importancia de mantener la constancia en la aplicación, tanto de estas 5 sugerencias como en otras ideas que ustedes mismos pueden pensar o encontrar para promover el gusto por la lectura en esta etapa. Sobre todo los animo para reconocer los avances de los niños, así como demostrarles su entusiasmo en cada nuevo aprendizaje. Recuerden que ahí está el secreto. Y bueno, antes de terminar, les quiero dar el obsequio digital del cual les hablaba al principio. Les cuento que hace algunas semanas la SEP creó una biblioteca digital para niños. La verdad que son libros electrónicos variados y fascinantes, pero me doy cuenta que muy pocas personas le estamos sacando el provecho necesario, así que al ingresar al portal del podcast, www.lenguajeoralyescrito.com, encontrarán más detalles y los enlaces necesarios. Asimismo, les compartiré un listado de mis libros preferidos para niños de 3 a 6 años, para que se animen a empezar. Les recomiendo que activen el audio de su celular, tablet o laptop, porque esos libros electrónicos tienen un sonido al cambiar las páginas, al avanzar, que es casi igual al que se escucha cuando damos vuelta a la página de un libro en físico. Y bueno, recuerden, espero sus comentarios, valoraciones, dudas y propuestas. Por ahora fue todo. Soy Servando Montes y los invito a que escuchen, descarguen y compartan este y futuros programas del podcast Lenguaje Oral y Escrito a través de las diferentes plataformas en que se encuentra, tal como Spotify, eBooks, Google Podcast y Apple Podcast. ¡Hasta la próxima!